un estudio que hicimos a nivel internacional para conocer los niveles de un contaminante concretamente que se llama trialometanos. Entonces, bueno, queríamos hacer una evaluación, saber una comparativa a nivel internacional de cuáles eran las concentraciones en el agua de consumo en los países, en diferentes países. Los trialometanos es la suma de 4 compuestos en realidad, ¿vale? Son cloroformo, bromodiclorometano, dibromoclorometano y bromoformo. Entonces, los trialometanos son un grupo de subproductos de la desinfección que son contaminantes que se generan en el momento de desinfectar el agua. Entonces, la desinfección del agua es necesaria absolutamente, porque tenemos que evitar infecciones, ¿no?, diarreas y otro tipo de enfermedades infecciosas en la población. Entonces, el paso de la desinfección es necesario en el tratamiento del agua. Entonces, la otra cara de la moneda es el hecho de que los desinfectantes, aparte de inactivar los patógenos, reaccionan con materia orgánica que hay en el agua y generan una serie de reacciones colaterales, ¿no?, que no son las que buscamos, pero bueno, por definición un desinfectante es altamente reactivo. Entonces, al reaccionar el desinfectante con la materia orgánica, aparte de inactivar los patógenos, que es lo que queremos, pues se generan una serie de compuestos, que son lo que llamamos subproductos de la desinfección del agua. Se generan muchos, centenares de estos compuestos, y uno de estos, los que se conocen más, se generan en mayor concentración en relación a cuando se utiliza cloro, son los trialometanos. Entonces, los trialometanos son los que han estado regulados principalmente en la mayor parte de países, son uno de los que se regulan y se monitorean regularmente. El estudio no se centró no entró en los detalles de la salud de las personas, entró solamente en conocer los niveles. Lo que sabemos de otros estudios anteriores, y por eso nos interesan los trialometanos, es que una exposición crónica podría asociarse a algunos efectos adversos en la salud, ¿no? Una exposición crónica a niveles altos, pues en algunos estudios se asocia con incremento del riesgo de vejiga, por ejemplo. Entonces, pero esto no lo hemos estudiado en este estudio concreto, esto se sabe de estudios anteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues si analizamos los trialometanos es porque nos preocupa y nos gustaría que los niveles fuesen los más bajos posibles, porque pueden afectar a la salud. Depende de la legislación de cada país. Por ejemplo, en Europa están en 100 microgramos litro, en otros países están más bajos. Entonces, bueno, en realidad, al final el nivel legislativo es un parámetro que tiene en cuenta también la factibilidad de controlar los niveles, ¿no? En países donde los niveles son tradicionalmente altos, como por ejemplo en Australia, pues el nivel legislativo es más alto, ¿no? Porque tienen unas aguas con unas características que es difícil reducir los niveles, ¿no? Entonces, bueno, pues decir un nivel recomendable, pues cuanto más bajo mejor, ¿no? Los hallazgos de este estudio es simplemente hacer una comparativa y ver cuál es el estado actual de las regulaciones, de las normativas en los diferentes países y ver los niveles actuales en los diferentes países. Aquí no hemos entrado en aspectos de salud, es simplemente a nivel de exposición humana. Colombia, todos estos son datos que hemos recopilado, que nos han facilitado o que hemos conseguido vía en datos abiertos online. Entonces, los datos de Colombia también nos los han facilitado investigadores de Colombia. Nos han facilitado datos, nos han facilitado datos de otros países latinoamericanos como Chile. En cambio, en otros no hemos conseguido datos, ¿no? Entonces, es una de las dificultades de este estudio, el conseguir datos, ¿no? En el caso de Colombia, bueno, es lo que está en el artículo, los niveles medios no son especialmente altos.
Pero bueno, también la representatividad de los datos no cubre el 100% de la población, ¿no? Entonces, bueno, son datos orientativos, ¿no? No quiere decir que todo el mundo esté expuesto a estos 30 microgramos litro, ¿no? Es el nivel promedio, y la cobertura de estos estudios, en el caso de Colombia, es el 36% de la población. Entonces, en promedio, el 36% de la población estaría expuesto a estos niveles. Entonces, bueno, nos falta información del resto. Y también esto es un promedio, quiere decir que, bueno, pues habrán lugares donde estén más bajos y habrán lugares donde estén más altos dentro de Colombia. Principalmente aquí pues serían las zonas más pobladas, que es donde están los capital y las zonas donde hay más, donde se hace más estudios, se monitorea más. Estas grandes diferencias que hay entre los países, dijéramos, más ricos y los más pobres, ¿no? En los más ricos hay más datos porque se monitorea más, porque existe una legislación, ¿no? En los países de renta baja, en algunos casos existe regulación, en otros no, y en muchos de los casos en que existe la regulación, bueno, hay una normativa, pero tampoco están los medios para hacer unos análisis rutinarios. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.